Comenzamos con el tema de hoy, que tiene que ver con desórdenes hipertensivos del embarazo y en realidad más con la preeclampsia, ¿no? Que es un tipo de desorden hipertensivo. La hoja de ruta, definiciones de los diferentes tipos de desórdenes hipertensivos y hacer hincapié en lo que es la preeclampsia, en cuanto a epidemiología, la fisiopatología, la hipertensión. Entonces, han ido cambiando discretamente las definiciones de los desórdenes hipertensivos en el embarazo. Y según el American, actualmente se están manejando 5 definiciones, ¿no? La hipertensión gestacional, la preeclampsia como tal, que puede devenir en eclampsia, hipertensión arterial con preeclampsia impuesta, una hipertensión arterial crónica preexistente y el síndrome de HELP. Referencia a la nueva aparición de presión arterial sistólica de más de 140 milímetros de mercurio, la sistólica o la diastólica más de 90 milímetros de mercurio en al menos 2 ocasiones. En una mujer previamente normotensa. Entonces, para remarcar los valores de hipertensión, ¿no? Que es la semana 20, en una mujer que antes no tenía ninguna hipertensión, y en esta hipertensión gestacional normalmente no hay proteinuria. Es una alteración en la orina. En cambio, la preeclampsia hace mención o referencia a una presión arterial sistólica con las mismas características, más de 140-90, en al menos 2 ocasiones, con 4 horas de diferencia o más, por supuesto, después de la semana 20, en una mujer previamente normotensa, pero la diferencia está en que esta paciente tiene adicionalmente presencia de proteinuria definida como un valor de más de 300 miligramos en 24 horas o una relación proteína-creatinina en una muestra aislada de orina mayor a 0,3. Sin embargo, también se aclara, tratando de ser cada vez más específicos con las definiciones, que puede haber preeclampsia sin proteinuria, pero donde se tienen que cumplir algunos requisitos. Es una mujer que tiene hipertensión arterial de nueva aparición y alguna de las siguientes características: trombocitopenia menor a 100.000 plaquetas, que presenta elevación de azoados, principalmente una creatinina mayor a 1.1, o transaminasas al menos 2 veces el valor normal, que puede tener datos de edema pulmonar o síntomas cerebrales o visuales persistentes. Entonces, la preeclampsia en general antes era condición sine qua non que tenga proteinuria, además de la hipertensión. Ahora hay preeclampsia sin proteinuria, pero acompañada de estos otros hallazgos que tienen que estar presentes para poder hablar de preeclampsia. Y la eclampsia es una complicación de la preeclampsia, aparición de convulsiones generalizadas que no pueden atribuirse a otras causas, ¿no? No son pacientes epilépticas, no son pacientes que están con hipoxia por algún motivo, sino que la preeclampsia como complicación de la eclampsia se la atribuye precisamente a esta patología. La hipertensión arterial crónica con preeclampsia superpuesta, que es otra de las definiciones u otra de las clasificaciones, tiene que ver con los mismos hallazgos que hemos comentado de la presión arterial de más de 140-90 después de la semana 20 en paciente que ya tiene una hipertensión crónica. Es una embarazada que ya se conocía con hipertensión y que de repente tiene un incremento repentino de la presión arterial
que antes estaba bien controlada, o presenta aparición de proteinuria o incremento de una proteinuria previa conocida. Entonces, cada vez, como les comento, se están tratando de afinar los hallazgos para poder encasillar en estos 5 tipos de desórdenes hipertensivos. La hipertensión crónica preexistente es aquella hipertensión antes del embarazo o antes de la semana 20 de gestación. Hipertensión arterial que se diagnostica por primera vez durante el embarazo y persiste al menos 12 semanas postparto. Entonces son 2 tipos de hipertensión en este caso, la que ya está presente antes de la semana 20 o aquella que se diagnostica durante el embarazo y persiste al menos 12 semanas postparto. Y el síndrome de HELP, que es una modalidad de presentación no infrecuente, es una variante de la preeclampsia con presencia de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas, ¿no? Es siguiendo el mnemotécnico con HELP, ¿no? Hemólisis, las enzimas hepáticas elevadas y las plaquetas bajas. Bueno, y ahora nos centramos en la preeclampsia, que en realidad es la complicación o el tipo de desorden hipertensivo que está muy asociado a una morbimortalidad elevada, tanto en la mamá como en el niño. Se trata de un trastorno progresivo multisistémico caracterizado, como ya lo habíamos dicho, por una hipertensión arterial y una disfunción significativa de órgano blanco, ya sea hígado, ya sea riñón o el cerebro, ¿no? Con o sin proteinuria. Ya hemos visto que puede existir preeclampsia sin proteinuria, que se presenta sobre todo en la última mitad del embarazo o en el posparto, después de la semana 20, y también podemos hablar de preeclampsia en el posparto. Y está causada por una disfunción vascular, placentaria y materna. La epidemiología es una alteración que puede afectar hasta un 5% de embarazadas en el mundo y condiciona hasta 50,000 muertes maternas anuales. Así que no es despreciable el daño que puede producir la preeclampsia en mujeres teóricamente sanas. La prevalencia en Estados Unidos es de 3.4%, 1.5 a 2 veces más en mujeres primíparas. O sea que un factor de riesgo de la preeclampsia se da en mujeres primíparas. Infelizmente, en Bolivia, en Cochabamba, en el Hospital Viedma y en el maternológico no tenemos una prevalencia ni una incidencia, pero seguramente es elevada, porque nosotros como nefrólogos recibimos bastantes interconsultas de pacientes con preeclampsia que han tenido una complicación renal. Ese sería un tema pendiente de ser estudiado. Bueno, aquí están los factores de riesgo para desarrollar preeclampsia, que tienen que ver con factores obstétricos de la madre, y tenemos los 2 extremos, ¿no? La nuliparidad o la multiparidad. La historia previa de preeclampsia, embarazos que no son reales, como el embarazo molar, la diabetes gestacional, alteraciones genéticas. Hay factores paternos que también pueden influenciar, sobre todo, bueno, básicamente uno que tiene que ver con que el papá haya nacido de un embarazo y que haya sufrido preeclampsia. Condiciones maternas comórbidas, cuando no, la hipertensión arterial, la enfermedad renal, la diabetes gestacional, la obesidad, siguen siendo siempre todas las patologías sistémicas como factor de riesgo importante para otra condición grave que es la preeclampsia. También pueden haber condiciones genéticas en la madre que tienen que ver más con trombofilias o la historia familiar, ¿no? Es decir, que venga de una madre o una hermana que hayan tenido preeclampsia en sus embarazos. También la edad es un riesgo para el desarrollo de preeclampsia.
mayores de 40 años y hemos visto que hoy por hoy los embarazos en las personas de 40 años o un poco más incluso no es infrecuente. Bien, entonces, para hablar de la patogenia, que es súper interesante, se recurre a este modelo de dos etapas, ¿no? De dos situaciones importantes. Una de ellas es la placentación anormal, porque además esta clasificación nos permite encasillar y entender un poco las alteraciones que se producen. Entonces, una primera fase tiene que ver con la placentación anormal, y esta placentación anormal condiciona la segunda etapa o fase, que es toda la serie de trastornos sistémicos que se producen en la madre, es decir, el síndrome materno multisistémico. Para poder entender mejor la fisiopatología, primero recordamos cómo se lleva adelante la implantación normal. Y la implantación normal, si se acuerdan, comienza la primera semana después de la fertilización o concepción. Y se trata de una verdadera invasión de las células trofoblásticas que forman parte del blastocisto o embrión en el estroma endometrial materno subyacente, que en este momento de la implantación se encuentra en la llamada fase progestacional o luteínica, que es caracterizada por células, por glándulas que secretan, están en una etapa de mucha secreción, y por vasos que se presentan tortuosos, todo con el fin de brindar un lecho, un lecho capilar, edematoso, y que favorezca la implantación del blastocisto. Ya a la segunda semana de desarrollo, el blastocisto ha sido completamente asimilado, introducido en el estroma materno. En esta etapa, las células trofoblásticas continúan penetrando más profundamente en el estroma y llegan a erosionar el epitelio de estos vasos sanguíneos maternos que se llaman sinusoides. Y es así que, al haber esta fusión de epitelios, comienza a generarse la circulación útero-placentaria. En el embarazo normal, en la placentación normal, las células del epitelio trofoblástico invaden las arterias espirales propias de la madre, ¿no? del lecho uterino, y predisponen o determinan que estas arterias se tornen, se vasodilaten y se constituyan en lechos con una resistencia baja, ¿no? Hay una verdadera infiltración. Estas células trofoblásticas invaden el epitelio de las arterias y adquieren un nuevo fenotipo endotelial. Esto es lo que permite que las arterias de las mujeres embarazadas se encuentren muy dilatadas y con una resistencia baja, precisamente para permitir un buen flujo sanguíneo a través de la placenta hacia el bebé en gestación. Esto no acontece en la preeclampsia, donde la invasión o la invasión de las células trofoblásticas a las arterias uterinas es muy superficial y no hay ese cambio de fenotipo. Entonces, la arteria en la preeclampsia lumen y no permite un incremento del flujo. Entonces, acá vemos de mejor manera en esta gráfica la implantación normal, donde hablamos que hay esa verdadera invasión de las células trofoblásticas, ese cambio de fenotipo que permite esa dilatación
dilatación y baja resistencia arterial, cambio en la fallida y se esto funciona por una función. Entonces, aquí volvemos a mencionar las dos etapas en las que se genera la preeclampsia, ¿no? Fisiopatológicas de la preeclampsia. Tenemos que ver con una implantación anormal de la placenta, que tiene que ver con una disminución de la perfusión de la misma por, perdón, estamos aquí, esta es la placentación anormal, que está condicionada, como ya habíamos visto, por factores genéticos, por factores preexistentes, enfermedades sistémicas o incluso por factores inmunológicos. Entonces, esta placentación anormal, con esa falta de cambio de fenotipo, va a determinar una disminución de la perfusión placentaria y por ende estamos hablando de una isquemia. Esta etapa se presenta entre el primer y segundo trimestre. Todo este fenómeno de hipoperfusión y de isquemia va también condicionar o está también condicionado por un incremento de factores angiogénicos y antiangiogénicos. Así que hay como un desbalance entre factores angiogénicos y antiangiogénicos que lo que hacen en definitiva es generar una disfunción vascular, una disfunción del endotelio, un vasoespasmo, y de ello se derivan todas las manifestaciones que se hacen evidentes en una paciente con preeclampsia, ¿no? Como son la proteinuria, el fallo renal, alteraciones en la coagulación, como en el HELP, problemas neurológicos como el edema cerebral y las convulsiones, y también la presencia de hipertensión arterial. Es interesante hablar un poquito más de estos factores antiangiogénicos y la preeclampsia. Normalmente en un embarazo sin problemas, estos factores vasculares, el endothelial growth factor y el factor endotelial placentario, se encargan de mantener un endotelio saludable. Pero en la preeclampsia no está muy claro el mecanismo, pero se produce una secreción excesiva placentaria de factores antiangiogénicos, como este SFLT1 o el SENC, que lo que hacen es neutralizar a estas proteínas proangiogénicas que están involucradas en todo lo que hemos visto, que es la dilatación y la baja resistencia que se debe generar en las arterias uterinas. Entonces, gráficamente vemos acá que estos factores proangiogénicos, uniéndose a sus receptores a través del endotelio, generan señales que lo que aseguran es que se produzca todo esto que tiene que ver con la vasodilatación, con esta homeostasis vascular, para permitir un embarazo saludable. Pero en la preeclampsia lo que ocurre es que la producción excesiva de estos factores antiangiogénicos altera la estructura y evita la unión de estos factores antiangiogénicos con sus receptores. Entonces se inhiben sus señales para favorecer la vasodilatación y esto condiciona una disfunción endotelial y por consiguiente la preeclampsia, ¿no? Entonces hay una estrecha relación entre la disfunción endotelial por todos los mecanismos que hemos mencionado y la preeclampsia. Una vez más, y para ya dejar claro esto, vemos que la placenta que ha sido alterada en su implantación por diferentes motivos genera estos factores antiangiogénicos que alteran el endotelio y por liberación de sustancias como la endotelina 1, factores reactivos del oxígeno o incluso los anticuerpos
contra los receptores de AT1. Todas estas sustancias liberadas de manera anormal por estos otros factores proangiogénicos redundan en la disfunción vascular. La disfunción vascular es responsable de las manifestaciones de preeclampsia. Vemos un poquito más lo que es el compromiso renal en estos casos, porque hay compromiso en todos los órganos y se podrían revisar todos los órganos cómo se comprometen, pero creo que esto excede un poquito a la clase. El compromiso renal tiene que ver con alteraciones en una respuesta que normalmente está relacionada con un incremento del índice de filtrado glomerular y del flujo plasmático renal. Una mujer embarazada, naturalmente y normalmente, el embarazo condiciona que incremente el flujo plasmático renal y el filtrado glomerular hasta en un 60% de los casos. Esto condiciona que la creatinina disminuya, igualmente en la urea y el ácido úrico. Pero en la preeclampsia, como hemos visto que hay un fenómeno de disfunción endotelial, de vasoespasmo, podríamos decir, este índice de filtrado glomerular no se incrementa, más bien disminuye, y la creatinina no se modifica inicialmente. Entonces nos llama la atención cuando vemos a una embarazada con una función renal que era la que tenía previamente, nos puede hacer sospechar, junto a otras cosas, que la paciente está con algún problema, porque en la preeclampsia inicialmente la creatinina no se modifica para arriba, pero tampoco se modifica para abajo. Las manifestaciones del daño renal importantes son la proteinuria, que tiene que ver con la disfunción endotelial, el daño de podocitos, que es un poco discutible. En realidad algunos dicen que no hay daño de podocitos y que es más bien la disfunción endotelial y la endoteliosis a nivel glomerular la que genera la proteinuria. El sedimento no tiene grandes alteraciones y, como habíamos comentado, es la endoteliosis, esta lesión glomerular, la que puede condicionar la proteinuria. Teóricamente, este daño generado por la preeclampsia tendría que desaparecer a las 8 semanas. Pero si esto no ocurre, hay una opción de realizar una biopsia para ver si no hay alguna otra situación o finalmente el daño ha sido muy grande. Entonces, la endoteliosis es esta, consiste en un edema y vacuolización generalizada de las células endoteliales que lo que hacen es ocluir el espacio capilar, ¿no? Los glomérulos están ocluidos por esa proliferación enorme de las células endoteliales que seguramente experimentan igual daño y muy parecido al que hemos comentado en la placenta. Y ¿cómo explicamos la hipertensión en la preeclampsia? Tampoco es algo que esté totalmente esclarecido, pero nuevamente tenemos que remarcar que en el embarazo normal hay un fenómeno de vasodilatación para permitir que se incremente el flujo sanguíneo, porque no se olviden que se tiene que alimentar una nueva vida, hay un nuevo ser que se está gestando, entonces la naturaleza es tan sabia que lo que hace es permitir que el flujo se incremente gracias a la vasodilatación del territorio sistémico. Pero esto no ocurre en la preeclampsia, más bien hay hasta una contracción vascular. Y acá hay marcadores que nos señalan que la cosa no va bien, como por ejemplo el sistema renina-angiotensina en un embarazo normal es mayor que en la preeclampsia. En cambio, en la preeclampsia está como que alterado. La resistencia vascular, como hemos dicho, en un normal embarazo es baja porque hay una vasodilatación para favorecer un mayor flujo. En cambio, en la preeclampsia hay una vasoconstricción y determina un incremento de la resistencia. El volumen plasmático, como hay una vasodilatación, se incrementa para un mejor flujo en el embarazo normal, lo que no ocurre en la preeclampsia. Lo mismo, pareciera que no hay una buena respuesta, o es decir, no hay respuesta a sustancias vasoactivas o está disminuida en el embarazo normal, pero esto se magnifica en la preeclampsia.
Y bueno, y aquí hay estos autoanticuerpos contra el receptor AT1 que tiene mucho que ver con estos fenómenos de vasodilatación y muchos otros que están incrementados, ¿no? Entonces aquí hay otro marcador que tiene mucho que ver también con procesos de vasodilatación y vasoconstricción, que es un protector, es también un factor antiangiogénico que en la preeclampsia está bajo, y en cambio en el embarazo normal, para cumplir su función, está normal o elevado. Muy bien, entonces, una vez que tenemos ya más o menos en la mente cuál es la fisiopatología, cómo se genera esta preeclampsia, que es un tema bastante interesante y ha evolucionado mucho, lo que nos toca es ya centrarnos en el manejo, aterrizar en la práctica de la evaluación clínica de una paciente con sospecha de preeclampsia, ¿no? Y cuando es que tenemos que sospechar clínicamente una preeclampsia, como ya hemos visto en las definiciones, toda mujer embarazada que tiene una hipertensión arterial reciente o un descontrol de una presión arterial previa elevada después de la semana 20 de gestación debe ser investigada para descartar la preeclampsia. Entonces, por eso la importancia de los controles prenatales que muchas de las mujeres no cumplen. ¿Produce algunos síntomas la preeclampsia? Pues sí, podemos pensar que una paciente, además de esta alteración en la hipertensión, puede estar cursando una preeclampsia cuando tiene un dolor epigástrico o un dolor retroesternal, con irradiación a hipocondrio derecho o espalda, que tiene que ver con un problema probablemente ya de afectación del hígado, que tiene náuseas o vómitos, que tiene cefalea temporal, occipital o difusa punzante, que no mejora con analgésicos, aquí ya estamos pensando en un compromiso neurológico, que tiene visión borrosa, fotopsias, escotomas, que incluso puede tener un evento cerebrovascular, que puede ser hemorrágico, la paciente que tiene hiperreflexia, convulsiones o edema periférico. Entonces, toda esta gama de síntomas en una paciente embarazada con hipertensión arterial nos tienen que hacer pensar invariablemente que puede estar cursando una preeclampsia. ¿Y qué estudios le pedimos a esta paciente? Con clínica muy sugerente, un hemograma que siempre se debe cumplir y buscar, sobre todo para la plaquetopenia, ¿no? Es el famoso perfil toxémico, función renal y electrolitos, porque estamos buscando el impacto en los órganos blancos, ¿no? El perfil hepático, la coagulación, el fibrinógeno y, claro, la proteinuria de 24 horas o la relación proteína-creatinina en una muestra aislada. También es importante a la hora de evaluar a una paciente con sospecha de preeclampsia la evaluación del estado fetal, porque estamos hablando de un binomio, no solamente la mujer. Y en cuanto al manejo, esto lo pongo en rojo porque es algo que hay que dejar en claro, ¿no? Hemos dicho que la preeclampsia es una enfermedad potencialmente letal. Si no se controla y se desencadena en su máximo apogeo, causa mucha mortalidad materno-infantil. Entonces, cuando esta preeclampsia tiene características de enfermedad grave, lo que corresponde con evidencia A de recomendación es administrar sulfato de magnesio para evitar las convulsiones e interrumpir el embarazo. Ahí hay a veces controversia con los obstetras o incluso la familia, que pueden ser productos valiosos, pero la situación es clara. La opción, creo, con seguridad poder decir, es casi siempre por la mamá. Entonces, cuando hay una preeclampsia grave, la indicación es interrupción del embarazo. Se habla incluso de interrumpir el embarazo en pacientes que están embarazadas en menos de 23 semanas, donde la viabilidad del feto es grande, ¿no? Es decir, es muy pequeña, más bien es prácticamente inviable, así que de todos modos se prioriza la vida de la mamá y la interrupción del embarazo tiene que ser una opción absoluta.
¿Por qué es tan importante interrumpir el embarazo? Porque el parto disminuye complicaciones maternas, es decir, evitamos que la mamá sufra una hemorragia cerebral, que sufra una complicación hepática, que sufra un daño renal, que tenga edema pulmonar, que convulsione, que tenga una lesión retiniana y finalmente que muera. El parto disminuye si el bebé es viable, la restricción del crecimiento y también muerte fetal si es que no es interrumpido el embarazo a tiempo. Bueno, esta afirmación es categórica en una hipertensión arterial grave, con riesgo de vida. Pero también tenemos que hablar del manejo conservador, porque hay preeclampsias que no tienen características de gravedad, es decir, son leves. ¿Y cuáles son estas? Cuando una paciente tiene un embarazo de más de 37 semanas y ya se torna hipertensa, está con algo de proteinuria. Entonces, aquí no habría mucho problema porque tenemos incluso un producto viable de hacer una inducción porque disminuye el 30% de riesgo de materno de complicaciones, que ya hemos comentado cuáles son. Acá creo que no hay mucha discusión, no es una interrupción abrupta, violenta, estamos hablando de una inducción porque probablemente esto pueda llegar a un parto o a una cesárea con un producto que tiene muchas más opciones de sobrevida, ¿no? Pero si estamos hablando de un manejo conservador antes de las 34 semanas, en una situación que no sea de riesgo, el manejo conservador es algo ya un poco, es decir, que puede ser siempre y cuando la madre y el feto se encuentren estables. Todavía podríamos aquí considerar no hacer la interrupción que estamos planteando en un caso grave, pero cuando veamos que hay estabilidad tanto de la madre como del producto. Entre las 34 y las 36 semanas ya hay menor consenso porque estamos en una etapa en que pues menos de 37 no puede tener problemas en la sobrevida del bebé. Entre las 34 que tampoco habiendo madurado al bebé podría tener buenas opciones. Entonces, ya el manejo depende un poco de una decisión compartida, ¿no? Hay que conversar con la familia, con la mamá, con el papá, para plantear este manejo conservador, tratando de darle un chance al bebé para que alcance las 36 semanas o las 37 con mejor opción de sobrevida, viendo que la madre no se encuentra en un riesgo grande. La mamá está en un riesgo grande, acá no hay decisión compartida prácticamente, la interrupción tiene que ser un hecho. Bueno, ¿cuáles son los componentes del manejo conservador? De preferencia, se recomienda que la paciente sea internada, ¿no? Para realmente determinar la evaluación de la severidad de la enfermedad y la tasa de progresión. Pero también puede darse un seguimiento ambulatorio, pero para ello necesitamos que exista mucha educación en la familia, en la madre, en su acompañante y conocimientos de signos de alarma. Si vemos que esto no es seguro, y la mayoría de las veces no lo es, por lo menos en el hospital público en el que trabajamos, tal vez sea mejor internar a la paciente. El manejo conservador también incluye un reposo relativo y un control de laboratorio que puede ser, dependiendo de cómo esté la situación, semanal o cada 3 o 4 días. Esto ya se tiene que ir valorando. Por supuesto, también el control de la presión arterial. Entonces, acá comentamos que varios estudios demostraron que ni la tasa de aumento ni la cantidad de proteinuria afectan el resultado materno perinatal. Es un punto importante porque en la maternidad, por lo menos nuestra, la maternidad Germán Urquidi, tienen una afición muy grande por hacer recolecciones repetidas de proteinuria una vez que se ha rebasado el umbral de 300 miligramos. Entonces, esto quiere decir que si ingresa esta paciente y está con 1 gramo de proteinuria, no vale la pena estarle haciendo cada día, porque que tenga 1 gramo o que tenga 4 o que tenga 6, eso no va a modificar grandemente el resultado materno o perinatal.
Pero eso es algo que no hemos logrado que entiendan los de la maternidad y tienen esa conducta de pedir casi cada día o cada 48 horas una recolección de proteinuria cuando estamos en un manejo conservador o eventualmente en un manejo postparto. También hemos comentado que en el manejo conservador es importante el seguimiento y el monitoreo fetal con ecografía, y también pensar ya en la maduración, ¿no? Los esteroides prenatales, la maduración del pulmón en embarazos menores de 34 semanas. En el momento del parto, hemos comentado que sería idealmente en la semana 37, ¿no? Y por supuesto, podría ser antes si los síntomas empeoran o la preeclampsia se torna grave o hay inminencia de eclampsia. Pero este parece un corte razonable y por eso hemos dicho que menos de esto puede generar un consenso o tendríamos que conversarlo con la familia y cuáles son sus expectativas. El tratamiento de la hipertensión arterial en el embarazo y en el posparto persigue un par de objetivos y en realidad necesita de estos pasos para poderlo plantear adecuadamente. Clasificar el tipo de hipertensión arterial, decidir cuándo vamos a iniciar el tratamiento, cuál sería nuestra presión arterial objetiva y evitar medicación que puede afectar el producto. Eso también es fundamental, ¿no? Que sepamos qué medicamentos podemos dar a una paciente embarazada. ¿Cuándo tratar la hipertensión? Entonces, está claro que la hipertensión arterial severa hay que tratarla, ¿no? Si estamos hablando de una presión que es mayor a 160-110, que persiste por más de 15 minutos. El tratamiento idealmente debería iniciarse dentro de los 30 o 60 minutos posteriores a fin de evitar eventos cerebrovasculares o cardíacos en la madre. Entonces, de ahí la utilidad de que la paciente esté internada cuando estamos optando por un tratamiento conservador, porque tenemos la suerte o la posibilidad de hacer un control continuo y no demorar el inicio del tratamiento para evitar futuras complicaciones. La hipertensión arterial no grave, que tiene que ver con estos valores de 140-90 o incluso de 150-100, hay que corregirla, hay que controlarla, pero también hay que saber que su manejo no reduce precisamente el riesgo de preeclampsia. No hay una relación directa entre mayor hipertensión y mayor preeclampsia, pero sí disminuye el riesgo de que se torne en una hipertensión arterial grave, ¿no? Entonces, no hay una relación absoluta, tampoco podemos dejar de tratarla, porque claro que es un componente importante de la preeclampsia, pero no es que bajando la hipertensión arterial vamos a evitar la preeclampsia, no necesariamente. ¿Cuáles son los medicamentos que se recomiendan? También siguiendo un poco las normas de la Sociedad de Ginecología de Estados Unidos. Para ellos, por ejemplo, allá, la nifedipina y el labetalol son sus grandes opciones, aunque no tienen un grado de evidencia muy grande, pero para nosotros tenemos como importante medicamento la metildopa, la hidralazina y también la nifedipina, ¿no? Aquí se señalan más o menos las dosis, que podemos ir hasta 3 gramos en 2 a 4 dosis, eso quiere decir cada 6 a 8 horas. En realidad es la droga de elección, por lo menos en nuestro medio, con un efecto antihipertensivo no muy potente, pero ahí está, y es segura después del primer trimestre. El labetalol, que para los gringos, los estadounidenses, es la gran opción, pues nosotros, que yo sepa, no disponemos de este medicamento, pero es bueno saber las dosis que se pueden dar, hasta 2.400 en 2 o 3 dosis, que es un alfa-beta bloqueante, y que el gran problema con este medicamento es que tiene efectos broncoconstrictores. Entonces habría que evitarlo en caso de asma, en caso de bloqueo cardíaco o de bradicardia. La nifedipina sí la tenemos la nifedipina vía oral. Infelizmente me parece que en el seguro no tenemos la de acción prolongada, se utiliza más la de vida media corta, pero en estas guías se recomienda que la que sea utilizada sea la de liberación prolongada en una dosis de 30 hasta máximo 120 miligramos al día. Aquí queda también claro algo que ya es una recomendación que la nifedipina no debería utilizarse en forma sublingual.
porque la hipotensión que puede generar puede ser incluso más deletérea que la presión arterial alta. Aún así, hay gente que todavía defiende la posibilidad de utilizar esta formulación sublingual porque saben que no tenemos muchos recursos. Bien utilizada, algún cardiólogo ha dicho que podría seguir siendo útil. Sin embargo, en el resto del mundo esto ya es evidencia que no se debe usar. La hidralacina es también una opción que sí la tenemos en nuestro medio. Se puede dar de 50 a 300 miligramos, también en 2 a 4 dosis. Puede producir un poco de taquicardia refleja y retención hídrica y trombocitopenia neonatal, complicaciones que se pueden manejar. Los bloqueantes, beta bloqueantes, un poco depende de la gente. Hay un riesgo de bajo peso al nacer, puede producir hipoglicemia. En algún momento muchos se alteraron cuando vieron que se prescribían los beta bloqueantes, pero está indicado, no con mucha evidencia, en las guías. Y la hidroclorotiazida, que también podría darse en una dosis no mayor de 50 miligramos, aunque también conscientes de que podría producir hipovolemia y alteración electrolítica. Sirve más cuando se combina con un antihipertensivo más suave, que es la metildopa. Medicamentos para evitar durante el embarazo, que es importante comentar, los inhibidores ECA y ARA2. Eso es claro, y también hay que acordarnos cuando estamos con pacientes hipertensas que de repente nos dicen que están embarazadas, inmediatamente tendríamos que procurar suspender por las anomalías fetales cardiovasculares y del sistema nervioso que pueden producir. Lo propio los antialdosterónicos, la espironolactona, porque pueden producir feminización de los fetos y genitales ambiguos. ¿Cuáles son los antihipertensivos durante la lactancia? Este es otro tema importante, porque una vez que la mamá tenía una preeclampsia grave, ha estado súper medicada con afametildopa, hidralacina, con todo, pues tiene el bebé, vamos a seguir dándole lo mismo. Entonces la idea es que podríamos hacer un viraje a los beta y alfa bloqueantes como el propranolol, el metoprolol, el labetalol. Tienen poca transferencia a la leche materna. El atenolol se excreta más abundantemente en la leche materna, entonces podríamos emplear por uno de estos, ¿no? Que no lo tenemos, pero hay otro que ahorita no me acuerdo el nombre, que podríamos administrarlo. Hay pocas publicaciones con algo que también es muy frecuente. Nosotros la mayoría ya no utilizamos el atenolol, por ejemplo, a ese me refería, el atenolol, sino el carvedilol y el bisoprolol, pero no hay mucha evidencia, así que usarlo queda un poco a criterio del médico. Los bloqueantes de canales de calcio, como el diltiazem, la nifedipina, la nicardipina, también pueden manejarse en el posparto, porque hay poca transferencia a la leche materna. Entonces, un planteamiento racional sería utilizar los bloqueantes de los canales de calcio y probablemente un beta bloqueante tipo atenolol o, con mucha precaución, el carvedilol. Los inhibidores ECA, una vez que ya la mamá ha dado a luz y está en la lactancia, se hablan de que el captopril y el enalapril tienen baja transferencia a la leche materna, porque ese es el principal problema, ¿no? Que al bebé le produzcamos algún daño a través de la leche. Aquí dice que los recién nacidos son más susceptibles a efectos hemodinámicos. Entonces, de inmediato probablemente no sea recomendado darles captopril y enalapril. Podría ser más adelante cuando sean un poco mayores los bebés. Los diuréticos pueden reducir el volumen de la leche materna. La hidroclorotiazida menos de 50 miligramos es segura. Y la furosemida hay que tener cuidado porque deshinchan muy bien a la madre, pero depletan de volumen y pueden generar un fenómeno intenso de diuresis que puede ser perjudicial para la mamá como para el bebé si es que ha sobrevivido y lo están amamantando. La alfametildopa y la hidralacina se recomienda ya evitar en el posparto porque pueden inducir un estado depresivo materno. Esto es algo también que normalmente los nefrólogos nos encargamos de manejar, porque cuando nos hacen la consulta de una paciente que ya ha tenido el bebé y vamos a verlo, obviamente con preeclampsia, vamos a verla, sigue recibiendo alfametildopa e hidralacina. Entonces, la opción es hacer el switch, el cambio a los medicamentos que comentamos. ¿Cuál es la terapia aguda de la hipertensión arterial severa? También hay que saberla.
aunque no tengamos en nuestro medio, pero está el labetalol, ¿no? Que es una indicación muy utilizada en el resto del mundo porque tiene un efecto rápido, breve, y se puede dar 20 miligramos en 2 minutos. La presión arterial comienza a disminuir en 5 a 10 minutos. La hidralazina es la que nosotros utilizamos, o utilizan, perdón, en la maternidad, porque hay IV, 5 miligramos en 1 o 2 minutos y pueden irse dando bolos, ¿no? La alfametildopa y la hidralazina, ya habíamos dicho que hay que evitar en el posparto. Muy bien, entonces ya para ir finalizando, comentarles que también hay una opción de buscar prevenir la preeclampsia en algunas mujeres, y la recomendación en muchas de las guías americanas, europeas, brasileras y demás es dar la aspirineta, ¿no? En una cantidad, en una dosis de 81 miligramos de inicio a las 12 o 28 semanas de embarazo, finalizando con el parto. ¿En qué pacientes sería bueno pensar en una prevención de preeclampsia? Cuando tienen más de un factor de riesgo considerado como elevado. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo elevado? Historia previa de preeclampsia, pacientes multigestas, pacientes que tienen hipertensión arterial crónica, pacientes que son diabéticas, pacientes enfermas renales crónicas o que han tenido enfermedades autoinmunes, las lúpicas, ¿no? Que son muy proclives a embarazarse a pesar de las recomendaciones múltiples de que no lo hagan. Y también en pacientes que tienen más de un factor de riesgo moderado. ¿Y cuáles son esos riesgos moderados? O ese riesgo moderado en pacientes nulíparas, en pacientes obesas, en pacientes que han tenido antecedentes familiares de preeclampsia, en raza afroamericana, bajo ingreso económico, edad mayor de 35 años, que han tenido un peso bajo al nacer en previo embarazo o cuando hay un intervalo muy largo entre embarazo y embarazo. Entonces, creo que este detalle puede ser importante a la hora de tratar de evitar una enfermedad tan letal como es la preeclampsia. Entonces, lo mismo que en las otras patologías que hemos estado viendo, se ve cada vez más la relación que hay de estas patologías que antes parecían muy aisladas con factores de riesgo y cómo estas patologías mismas pueden entrañar impactos muy negativos en la economía del paciente, ¿no? Una paciente que ha tenido preeclampsia tiene riesgo de muerte cardiovascular 8 veces más alto. Una paciente que ha tenido preeclampsia tiene la posibilidad de desarrollar una ERC y obviamente preeclampsia con daño renal agudo, desarrollar una enfermedad renal crónica 5 veces más que en pacientes que no son preeclámpticas. La diabetes mellitus en pacientes que han sufrido preeclampsia puede ser más frecuente, hasta en 1.4 veces más. Igualmente, la preeclampsia se relaciona con el hipotiroidismo y así. Entonces, este es un factor de riesgo que puede condicionar mucha morbilidad y predisposición a otras patologías. Así que ahí se ve una interacción, ¿no?, entre uno y otro, y por eso es que hay que atender, e incluso también les recomiendo considerar como un antecedente a ser investigado en pacientes diabéticas, hipertensas, hipotiroideas. Bueno, a modo de conclusiones, decimos que la preeclampsia es causa de morbimortalidad materna y fetal. Vaya que sí lo es. Patogenia no esclarecida del todo, pero cada vez se está aclarando un poco más. Se relaciona principalmente con alteración en la invasión trofoblástica. Estamos hablando con problemas en la placenta. La preeclampsia tiene que ver con la placenta. Condiciona disfunción endotelial y alteración multisistémica. La hipertensión arterial es una manifestación de este proceso y tratarla disminuye el riesgo de hipertensión arterial severa y ISB y evento cerebrovascular en la madre, aunque no necesariamente el riesgo de preeclampsia, pero estas complicaciones también pueden ser muy peligrosas. El tratamiento definitivo de vida. Ese es el principal mensaje de esta clase. La preeclampsia grave que pone en riesgo la vida de la mamá, sin importar en qué condición está el bebé, debería interrumpirse el embarazo.
La mejor prevención es el diagnóstico precoz y seguimiento cercano, y aquí yo le añadiría el uso de aspirineta en pacientes con factores de riesgo identificados. Bueno, esa es la clase de hoy. Es un tema que también me ha interesado mucho porque les comento que una pieza falleció precisamente de importancia. Tuvo un embarazo accidentado, tuvo un parto, una cesárea muy accidentada, y la dejaron descansando en un cuarto general sin hacerle los cuidados intensivos que necesitaba. Entonces, ella infelizmente murió por preeclampsia. Así que ahora, por eso es que yo soy muy clara al decir que no tenemos que contemplar nada cuando la preeclampsia pone en riesgo la vida de la mama, y cuando la paciente ha tenido preeclampsia debe ser manejada en terapia intensiva. Esa es la intención, para poder precisamente evitar que se complique y termine muriendo abandonada en un cuarto, como fue la suerte de mi prima. Bueno, ¿alguna pregunta? Si es que les gustan, chicos.